Muy buenas tardes con todos. El día de hoy les voy a presentar un pequeño resumen sobre el libro Las venas abiertas de América Latina del autor Eduardo Galeano. El primer capítulo, que tiene como título Fiebre de oro, fiebre de plata. En el primer apartado, el signo de la cruz en las empuñaduras de las espadas relata el viaje de Colón que fue impulsado por la ambición de riquezas y la expansión religiosa. Este fue financiado por los reyes católicos, los cuales buscaban acceso directo a los metales preciosos y a la expansión del reino de Dios. El capítulo destaca la crueldad del proceso de la conquista, en lo que los indígenas se desconocían las armas de fuego y sufrieron grandes pérdidas y violencias, y muchos de ellos incluso prefirieron el suicidio antes que ser esclavizados o forzados a luchar bajo la cruz y la espada. La cruz en las empuñaduras simboliza que estas guerras se hacían en nombre de la religión y la expansión colonial con la bendición de la iglesia. Esta fiebre de oro y fiebre de plata desató una codicia absoluta que marcó el inicio y la explotación y un sangriento sometimiento en América. En el segundo capítulo hablaremos sobre lo que retornaban los dioses con las armas secretas cuando Eduardo Galeano nos muestra la verdadera cara de la conquista. Detrás de la cruz y las armas había una codicia feroz por el oro. Los conquistadores llegaron a América con un solo objetivo, que era enriquecerse. Cuando Moctezuma ofreció regalos de oro, los españoles se lanzaron sobre ellos. Como puercos hambrientos, nos bastaban las palabras religiosas. No era suficiente las palabras religiosas, su verdadera fe era el metal. Con violencia, armas, enfermedades, destruyeron imperios y robaron tesoros como el rescate de Atahualpa. Por otro lado, en las minas de Potosí y Zacatecas, millones de indígenas fueron forzados a trabajar hasta morir. El oro, la plata que salían de América llenaban los cofres de Europa, y esos eran muy grandes y los llenaban, mientras que ellos quedaban con dolor, tristes, literalmente quedaban en la ruina. Finalmente, cuando Galeano nos recuerda que el desarrollo de Europa nació el saqueo de América, su riqueza fue nuestra pobreza. Por ello, la historia del subdesarrollo latinoamericano es la realidad de la otra cara del desarrollo europeo. Vamos con el otro apartado, que se titula Como unos puercos hambrientos ansían el oro. ¿Te has preguntado alguna vez cómo el ser humano puede ser transformado por la ambición? Bueno, pues eso sucedió aquí en este apartado durante la conquista de América. La ambición por el oro transformó a los hombres en seres dominados por la codicia. Después de la matanza de Cholula, Moctezuma envió a emisarios con collares de oro, plumas de quetzal para recibir a Hernán Cortés. Los españoles, fascinados por las riquezas, se volvieron cada vez más ansiosos y violentos. Su deseo desmedido los llevó a cometer masacres, saqueos, destrucción. Los ríos se tiñeron de sangre, literalmente todo era de sangre, y la avaricia se impuso sobre la humanidad. Siglos después, esa historia aún se repite. Hoy también existen personas que por dinero o poder son capaces de dañar a otros. El caso de Francisco Pizarro lo demuestra, ya que capturó al Inca Atahualpa, pidió un rescate lleno de oro y plata, y aún así, cuando ya recibió el oro y la plata y todo lo demás, mató al Inca. Entonces, así la ambición de unos pocos cambió el destino de todo un continente. Seguimos con el otro apartado, que son los esplendores del Potosí, el siglo de la plata. ¿Sabías que hubo una ciudad donde hasta las cerraduras de los caballos eran de plata? Pues sí, hablo de Potosí, en Bolivia, una de las ciudades más ricas del mundo durante la época colonial. Todo comenzó con el descubrimiento del Cerro Rico, una montaña llena de plata. De allí salió tanta riqueza que se construyeron iglesias, palacios y se celebraron grandes fiestas. Pero junto a ese esplendor también hubo ambición, explotación y dolor. Antes de la llegada de los españoles, el
Huayna Cápac conoció el cerro, llamado Sumac Ocho, Cerro Hermoso. Según la leyenda, una voz advirtió: estas riquezas no son para ustedes, sino para los que vienen de más allá. En 1545 el indígena Hualpa halló la plata por casualidad y pronto miles de conquistadores llegaron. El emperador Carlos V nombró a Potosí Villa Imperial y la ciudad creció con rapidez. En menos de 30 años tenía más de 150 habitantes y muchas ciudades europeas. Detrás de las fiestas y lujos, miles de indígenas trabajaban en condiciones terribles para sacar la plata que enriqueció a Europa. Entonces así Potosí se convirtió en símbolo de riqueza, poder, pero también de injusticia y sufrimiento, un lugar donde el brillo de oro y la plata terminó apagado por el dolor de quienes lo hicieron posible. En el siglo XVI, la plata de América parecía hacerse de España un imperio rico, pero esta riqueza no se quedaba ahí. Como dice Galeano, España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche. La plata terminaba en manos de banqueros, comerciantes extranjeros, mientras que España se endeudaba y su economía se hundía. Así, los tesoros americanos no se beneficiaron ni los pueblos de América ni España, sino enriquecieron a otras potencias europeas. Galea explica que la relación entre Europa y América Latina durante la colonia fue como la de un jinete y su caballo, ya que se dirigía a Europa como el jinete quien se dirigía se beneficiaba, y América como el caballo, ya que cargaba con el peso. El oro y la plata extraídos de América sirvieron para enriquecer a Europa y financiar su evolución industrial. Mientras tanto, las colonias quedaban empobrecidas, reproduciendo solo que Europa necesitaba metales, azúcares y materias primas. Por otro lado, los pueblos latinoamericanos no podían desarrollarse porque toda su economía estaba al servicio del extranjero. En otras palabras, Galeo afirma que América Latina fue el caballo que impulsó al avance del capitalismo europeo sin participar de sus beneficios. Hola, continuamos con el último capítulo, que son las ruinas del Potosí, el ciclo de la plata. Potosí fue uno de los centros coloniales más ricos de América Latina gracias a sus minas de plata en los siglos XVI y XVII. Su producción abasteció a Europa y otras regiones del continente, generando una enorme red económica. Sin embargo, detrás de ese esplendor hubo explotación y sufrimiento indígena, ya que la riqueza se concentró en pocos y la mayoría vivió miseria y muerte. Con el tiempo, la ciudad cayó en decadencia y hoy solo conservan las ruinas de su pasado glorioso, marcadas por la nostalgia y la resistencia de su pueblo. Esta historia refleja cómo la extracción colonial dejó pobreza en territorios que alguna vez fueron prósperos. La figura de Tupac Amaru simboliza esa lucha y dignidad que aún perdura. Gracias.